días, buenos días. Buenos días, Venezuela. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En estas semanas perfectas, en estos febreros perfectos, en esta visión que hoy, desde la televisora La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le rinde un homenaje perfecto a esos hechos históricos en rebelión, como ocurrió el 4 de febrero de 1992. 30 años, y hemos empezado esta semana con esa visión de saber que a pesar que hoy tenemos unas medidas coercitivas unilaterales, existe dentro de nuestra conciencia lo que es hoy una constitución parida, sacada de todos esos tiempos que están en contra del capitalismo, del neoliberalismo. Podemos decir hoy que el proyecto nacional Simón Bolívar evolucionó en base a todo esto que hemos estado viendo, y no podía faltar hoy que estuviera con nosotros la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es nuestra doctrina del Libertador, esa visión holística de entender que desde lo pequeño, lo cotidiano, tenemos, a pesar de las medidas coercitivas, a pesar del bloqueo, tenemos un legado que está con el padre Bolívar. Lo reactivó en la conciencia de las y los venezolanos, y en esa visión de la multipolaridad y el multicentrismo en este mundo que hoy igualmente quiero saludar a el pueblo chino que arrancó con el año del tigre. Podía faltar ese detalle porque estamos en estos febreros perfectos, en esa visión de entender hoy de que estamos con la multipolaridad, el multicentrismo. Hoy tenemos al doctor y postdoctor Henry Navas Nieves, quien es coordinador de la Maestría de Historia Militar del Instituto de Altos Estudios de Nuestra Seguridad de la Nación de la Universidad Militar Bolivariana. Igualmente es docente de la UNEFA y tiene otros cargos estratégicos en lo que tiene que ver la investigación, la docencia, todo eso que hoy, de lo pequeño a lo cotidiano, él como también estuvo en esas calles y vivió ese 4 de febrero del 92, no podía faltar que estuviera compartiendo con nuestra audiencia. Apreciado profesor, bienvenido. Buenos días a todos, buenos días a todo el equipo del referente informativo y de nuestra radio, de nuestra televisora TVFAN, trinchera de lucha revolucionaria. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado doctor? Bueno, febrero... 30 años. Febrero rebelde, sí, febrero rebelde. En realidad estamos frente a... estamos enmarcados en el contexto de una semana en la cual, digamos, están presentes la conmemoración de dos fechas que están vinculadas definitivamente con lo que es el periodo en el cual estamos inmersos. Por supuesto que el 4 de febrero marca un hito, es un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. Eso es necesario destacarlo. Ahora, comprender y entender justamente por qué febrero rebelde implica, en primer lugar, tener muy claro justamente la manera como interpretamos nosotros la historia. Una cosa es, digamos, la interpretación de acontecimientos, digamos, de una manera fraccionada, y otra cosa es interpretar estos acontecimientos inmersos en un proceso. Creo que la labor nuestra en la actualidad es la interpretación de la historia como proceso. En fin de cuentas, en un conjunto de acontecimientos encadenados que poseen, digamos, un conjunto de ideas y paradigmas que enuncian el nacimiento, digamos, de una nueva etapa, de un nuevo periodo histórico. Eso es importante destacarlo. Por supuesto que la interpretación de hechos y acontecimientos no se puede hacer desde una visión, digamos, de parcializada, de un enfoque
digamos, digamos un enfoque desde una sola disciplina del conocimiento, de una disciplina científica. Entre otras cosas porque eso mutilaría la realidad. La realidad en materia de procesos o acontecimientos no se da de manera fraccionada, sino ella se da desde una totalidad. Cuando uno interpreta un proceso histórico, un hecho histórico, vemos que no lo podemos hacer nada más desde el punto de vista político, económico, social, militar, cultural, etcétera, sino que tenemos que hacerlo desde una totalidad y desde allí tomamos elementos de los diferentes enfoques. Esos son dos presiones que no son cualquier cosa, porque en fin de cuentas la interpretación fraccionada en primer lugar, desde el punto de vista de un solo enfoque, y por supuesto esa interpretación nada más del acontecimiento definitivamente mutila la realidad, en la cual está por supuesto presente las causas que lo originaron, que son los antecedentes y por supuesto los elementos que tienen que ver con el contexto histórico. En los procesos, así como en la cantidad de acontecimientos dentro de él, se presentan las fuerzas en pugna bueno, que hacen justamente y que producen los cambios. Eso es lo que llaman dialéctica. Es un proceso en movimiento. Y eso tiene una enorme importancia, porque hay algunas corrientes del pensamiento histórico, debo decir, que pretenden presentar acontecimientos como que si ellos hubieran nacido de la tierra, o sea, que se hubieran producido sin ninguna causa, cosa que definitivamente, como todos sabemos, mutila la realidad. Hay una casuística. En el caso del 4 de febrero no podemos entenderlo sino desde la perspectiva de sus antecedentes, de las causas y de los elementos que están en el contexto. Esto es sumamente importante, eso no es cualquier cosa y ni siquiera puedo decir que es una cuestión meramente académica, es mucho más que académica, ¿no? Entre otras cosas porque la memoria y el pasado tiene una vigencia permanente, diría Santayana. La importancia de la memoria es que los pueblos o los individuos que no tienen memoria están condenados a repetir los errores históricamente. Entonces, bueno, el 4 de febrero tiene sus causas y proviene, como bien lo decía nuestro comandante supremo, de un punto de quiebre, que como todos sabemos es la rebelión popular del 27 de febrero de 1989. Y esta a su vez es la consecuencia, la expresión del rechazo de un pueblo frente a un contexto en el cual se le pretendía imponer un conjunto de medidas que provenientes de eso que llamaban, lo que llaman el modelo neoliberal impulsado de la geopolítica unipolar por los centros de poder mundial. A eso fue lo que le vio la cara el pueblo venezolano aquel 27 de febrero, en el cual era despojado ya de por sí con una vida sumamente dura, con una situación de miseria y de orfandad desde el punto de vista social, económico, socioeconómico, como lo era en la época del puntofijismo. Eso debo decirlo, porque a veces que como que no tenemos memoria, sobre todo quienes tienen canas como yo, como que no nos acordamos cómo estaban el sistema de salud, no existía sistema de salud, ni siquiera algo parecido a ello. Por supuesto, la educación, bueno, usted lo conoce, Constantini, porque uno de los que luchó, fue uno de los que luchó permanentemente en educación universitaria para conseguir los cupos de nuestra gente de los barrios que salía de bachillerato mirando para los lados porque les cerraban las puertas de las universidades públicas. No había educación, la educación, aparte de eso, bueno, como todos sabemos, el inmenso porcentaje de jóvenes que no estaban escolarizados, por no hablar del analfabetismo y demás. O sea, educación, salud, vivienda, por Dios. Y los que le vimos la cara luego de esos 40 años de una situación de depauperación tremenda y por supuesto de una feroz represión colectiva que sembró de muerte, de asesinatos, digamos, dentro de un sistema de represión, un sistema opresivo, no solo en nuestros barrios, nuestros liceos, nuestras universidades, nuestras fábricas. Lo que le vimos la cara en ese febrero de 1989 fue, digamos, la gota que rebosaría el vaso. Eso hay que determinarlo. Lo que determinó con la aplicación de aquello que nosotros los venezolanos de esa época
digamos, le vimos la cara, que es aquel famoso programa, el PAE, el programa el programa que presentaba ese gobierno que se había vendido desde el 88, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, como bueno, como el retorno, el supuesto retorno a la prosperidad. El programa de ajuste estructural, el PAE, que hace temblar a cualquiera. O sea, lo que teníamos medianamente una vivienda la perdimos, ¿no? Porque los intereses nos arroparon y prácticamente quedamos en la calle. Todo se disparó absolutamente, el precio de la gasolina. Aquello fue definitivamente, como bien lo dicen algunos autores, el neoliberalismo salvaje. Era la expresión más salvaje del capitalismo. Un sálvese quien pueda. Frente a eso fue que reaccionó el pueblo venezolano. Y hasta donde tengo entendido, este modelo neoliberal impuesto, como todos sabemos, del Fondo Monetario Internacional, que es el policía económico, así como el Banco Mundial, de las grandes corporaciones, que no solo fue aplicado a Venezuela, por supuesto, sino a todos aquellos a nivel global, porque ya ni siquiera se puede decir que el bloque soviético, porque ya la Unión Soviética, como todos sabemos, había decaído, había desaparecido prácticamente después de una crisis interna que lo hizo fraccionarse. Bueno, de cualquier manera, digamos que debo decir, como dicen muchos autores, para repetirlo, que en Venezuela es donde se produce la primera cachetada al neoliberalismo, con esa rebelión popular que habría de, digamos, producir como consecuencia de ello todo un conjunto de acontecimientos. El más significativo de ello, en mi humilde opinión, fue el del 4 de febrero, que en todo caso, como todos sabemos, fue una rebelión popular, no fue un golpe de Estado, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? ¿Qué es un golpe de Estado? El golpe de Estado es la suspensión de todas las instituciones democráticas con la imposición de una élite que solamente pretende el poder para su usufructo. Eso es claro. Bueno, y en Latinoamérica, mejor dicho, en la América Meridional, lo sabemos no porque lo hemos estudiado, sino porque lo hemos sufrido en toda nuestra historia reciente, desde el Río Grande hasta la Patagonia. El golpe de Estado, por supuesto, impulsado desde el Pentágono y el Departamento de Estado estadounidense. Entonces fue una rebelión popular, una rebelión militar que tenía un contenido, y un contenido que procedía de todo un movimiento que procedía de 1983 por lo menos, que se llamó el MR200, el Movimiento Revolucionario 200 en 1983 por los 200 años, ¿verdad?, de nacimiento del padre libertador, que retomaba las ideas de Bolívar, de nuestro padre libertador, las ideas fundamentales presentadas a lo largo de toda la obra bolivariana. O sea que es un movimiento que no era cualquier cosa, no era un movimiento de golpistas, de paso incluso esa rebelión militar estuvo dirigida básicamente por aquello que llamaban el Comacate, donde imagínate, de comandante, mayores, capitanes y tenientes, o sea, no era justamente de generales de división ni generales de brigada. Eso es conveniente resaltar. Ahora nuestros jóvenes oficiales, nuestros jóvenes soldados, para decirlo de alguna manera, quienes conectados con el pensamiento bolivariano, impulsaban un conjunto de iniciativas para dar al traste con un periodo de verdad ignominioso. Ya en su parte final, estamos hablando de la década de los 80, de verdad era una situación absolutamente, descaradamente de corrupción y de corruptela y de absoluta depauperación de las condiciones materiales de existencia del pueblo venezolano. A eso le anteponía ese movimiento de MR200 que estalla justamente ese año 92, ese 4 de febrero, para impulsar el nacimiento de lo que luego denominamos la Quinta República. ¿Por qué Quinta República? Bueno, todos sabemos, la Tercera República es la de Bolívar, que nace en el discurso de Angostura de 1819, allá en la Oficina de Bolívar, donde se delineó justamente lo que será la República. ¿Y dónde nace la Cuarta? Después del asesinato y desaparición del padre libertador. Porque esa Cuarta tuvo tuvo un periodo que es ese del punto fijismo, que nace del 58, 1958, después de la traición de Rómulo Betancourt, de Adey Copey al pueblo venezolano, hasta, como todos sabemos,
hasta ese, digamos, ese hecho que es la rebelión popular del 27 de febrero y luego el 4 de febrero, que es la rebelión militar. Digamos que el elemento desencadenante, esa rebelión popular del febrero, por eso es rebelde, febrero rebelde. Algunos autores lo miran y no sin razón, el principio del fin del punto fijismo. Evidentemente a partir de allí, y sobre todo a partir del 4 de febrero, el Día de la Dignidad, digamos que el punto fijismo estuvo una espada de Damocles permanentemente en el cuello. Era el pueblo que ya no soportaba, ya no les creía, ya no lo podían engañar. Ahora, yo no estoy hablando nada más del gobierno de Carlos Andrés Pérez, sería muy injusto que así fuera, porque 40 años de el despojo de las riquezas en Venezuela, de la enorme represión contra el pueblo venezolano y contra incluso sectores de las Fuerzas Armadas que participaban sucesivamente de manera clara en esos 40 años, participaban en movimientos insurgentes para acabar con esa situación, no se produjo nada más porque el presidente de la República, en este caso los presidentes que se turnaban, sino en ese punto fijismo estaban incorporados la cúpula eclesiástica que legitimaba incluso aquel proceso de terrorismo de Estado implantado en Venezuela. Estaban, por supuesto, los partidos políticos, básicamente Adey Copey, ¿no? Y luego al final incluso con alguna complicidad de algunos partidos de izquierda, debo decirlo. Por supuesto los grandes medios de comunicación, todos de alguna manera, bueno, todos nos acordamos de lo que pasó el 27 de febrero y el mismo 4 de febrero con la rebelión militar, prácticamente silenciaban y trataban de tergiversar justamente el contenido y la intención y la plataforma ideológica que estaba presente en ese movimiento, en esa rebelión militar. Lo que pasa es que, claro, nuestro comandante supremo dijo alguna frase, una pequeña frase, que habría de estar presente en la memoria de los venezolanos, como fue aquello del por ahora. Y la otra que definitivamente dignificó mucho más, que es que por primera vez alguien asumía la responsabilidad de algún acto, cuando, bueno, todos sabemos que los personajillos aquellos de la Cuarta República o del punto fijismo jamás asumían nada, no asumían nunca una responsabilidad. Bueno, el comandante supremo asumió con una gallardía, una valentía y un coraje que digno, por eso es el Día de la Dignidad. Yo asumo la responsabilidad, decía, de este movimiento que, bueno, fracasó por ahora. Bueno, yo debo decir, y en honor a los procesos, porque es que eso es fundamental, definitivamente, el 4 de febrero, ¿dónde está ahorita? 4 de febrero está presente. ¿Ha terminado el proceso de transformación? No. Está vigente, está presente. Los elementos que le dieron fundamento al 4 de febrero, aquello del árbol de las tres raíces, eso está más presente que nunca. Es más, incluso es una trinchera de combate en lo ideológico. Es el padre libertador junto a, por supuesto, a su maestro Simón Rodríguez y, cómo no, al seguidor de las ideas bolivarianas como lo fue Ezequiel Zamora. Son los tres elementos. Porque queríamos, dentro de todos estos temas que estamos hablando perfectamente, porque hay regalos que nos da ese Dios, ese arquitecto de nuestro universo, como lo fue este desmantelamiento de estas bandas. Es un regalo al 4 de febrero, un regalo a nuestra dignidad de todo el pueblo y de los patriotas que están haciendo hoy gestión pública, que están combatiendo las medidas coercitivas unilaterales. Ese desmantelamiento de narcotráfico, de gente que lo que está por ahí. Hay que saludar a todos los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Estamos celebrando un 4 de febrero, pero estamos celebrando también ir neutralizando también a lo interno esos enemigos de corrupción y de burocratismo, como nos está dando esa perspectiva, esas apreciaciones, ese enfoque. El doctor Henry Navas Nieves nos da toda una visión de lo que fue y lo que va a ser, porque está vivo el 4 de febrero, pero también está vivo la rebeldía de un pueblo hoy que se resiste a un imperio, y es las medidas coercitivas unilaterales. Yo quería, profesor, ver si nos vamos a una pausa y volvemos, pero también saludar a los que nos miran por aquí en estas redes.
Enamórate de Tedefan, por ahí hay varios mensajes, pero cuando volvamos, capitán, vamos a ir a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Galvis, Esquiador Baena, igualmente Cruz Saavedra 17, un saludo. Yencar Cárdenas, Zambrano Costa, Gabriel Enrique, Lorenzo Angiolillo, Mía Carsol, saludo. Pues, ahí está Lorenzo del Movimiento Bolivariano 200, sí, está señor. por ahí también Francisco Flores, un poco de gente ahí. Por cierto que activados. en días pasados le fue otorgado el doctorado honoris causa a ese extraordinario a Lorenzo, camarada de toda la vida, toda una vida de lucha, desde los años 68, Lorenzo Angiolillo Fernández, hermano de nada más y nada menos de nuestro rector de la de nuestra Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, de la UNEFA, el mayor general Pascualino Angiolillo. Un saludo fraternal también para Cruzcaya Saavedra, quien está enviándonos saludos, por estar conectados con nosotros, siempre pendientes y siempre presente en todo lo que tiene que ver con lo que es la defensa de nuestro proceso revolucionario. Fíjese, profesor, hay una visión, ¿no?, que hemos quedado en estos 30 años. 30 años que no han sido fáciles, 30 años que pareciera que fue ayer, porque las medidas coercitivas hoy han sido los ataques de golpe de Estado de parte del injerencismo norteamericano contra la Constitución. Igualmente, las medidas coercitivas han sido un golpe contra la Constitución. Pareciera que el enemigo principal del gobierno de Estados Unidos es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese Estado social, democrático, de derecho y de justicia que está aquí. Y es de todas y todos. Pero también los enemigos internos. Los enemigos internos que hoy el Estado venezolano, nuestra nación, está combatiendo igualmente, que son los vicios, es la corrupción y el burocratismo, porque no se puede decir que es el gobierno. Aquí las responsabilidades son individuales, aquí los cargos son individuales, aquí la responsabilidad no es colectiva. Y esa visión, el presidente está haciendo una gestión de gobierno, asediado como están todo nuestro Estado-Nación, igualmente el fiscal general, un respetuoso de los derechos humanos con una gestión que está hoy logrando asumir lo que es y le corresponde constitucionalmente, que es la tutoría de la gestión penal, y vemos cómo igualmente en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional, es el Estado-Nación, vemos como también diputados, alcaldesas, pues, ¿ah? Aquí la responsabilidad es individual completamente. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Ah? Sí, mira, lo primero que tenemos que tener muy claro, porque es que pareciera que es que la revolución, este proceso, que bueno, que tuvo su punto de inflexión precisamente en el Día de la Dignidad, el 4 de febrero, y con antelación con la Rebelión Popular el 27 de febrero de 1989, parece que, bueno, definitivamente fue un borrón y cuenta nueva. Eso no es verdad, es totalmente inexacto una interpretación de esa naturaleza. Lo primero que debo decir es que somos los mismos venezolanos. ¿Quiénes votaban por Aide Copey durante los 40 años de punto fijismo? Pues? ¿Quiénes militaban en Acción Democrática y Copey? Incluso impregnados de aquella cultura de que no me dé sino que me ponga donde hay. Vamos a ser claros, somos los mismos venezolanos. Los mismos venezolanos que, digamos que nos dimos la mano para construir los anhelos que proceden incluso de nuestros orígenes republicanos. Vamos a ser claros, somos los mismos. Y por supuesto, es evidente que el Estado, ese Estado que tiene 500 años, los 300, digamos, desde la llegada del invasor hasta el reventón del 19 de 1810 y la declaración de independencia de 1811, y luego los 200 años de vida republicana. Ese es el Estado. ¿Cuál es la subjetividad de ese Estado?
de ese Estado, sobre todo después de la muerte de Bolívar. Es un Estado absolutamente, el Estado de la Cuarta República, impregnado de todo ese conjunto de vicios, diría ese extraordinario expositor Juan Bautista Segales, Sí. de una subjetividad que legitima justamente e impulsa un conjunto de valores como la corrupción, como el despojo del erario público. O sea, está allí presente esa subjetividad con toda una narrativa que la justifica, está incluso conectada hasta con las operaciones psicológicas procedentes de los órganos de inteligencia estadounidenses. Yo, a quienes me escuchan, los invito a que se metan por internet y busquen una obra que se llama El arte de la inteligencia, de un señor monstruoso, sin duda, llamado Alan Wells Dulles, que desde los años 50 venía impulsando un conjunto de iniciativas dirigidas justamente a corromper, como él lo dice, hay que sembrar de corrupción, hay que sembrar incluso hasta la droga, imagínate. Estoy hablando del fundador de la CIA, ya uno de los fundadores de la CIA, hermano, por cierto, de John Foster Dulles, también otro monstruo más, para que podamos entender cómo operan los grandes centros de poder mundial y cómo operan de manera psicológica para detonar justamente todos los elementos ideológicos que tienen que ver con nuestro proceso y con todos los procesos libertarios que procuran la independencia y soberanía sobre los recursos naturales. Esto es sumamente importante. Nos explicaba el mayor general Pascualino Angiolillo en su tesis doctoral, sobre la sistematización, una de las, de las doctrinas que están manejando la aplicación, aplicadas a Venezuela, sobre todo a Venezuela, pero también a otros países como Cuba, Nicaragua, Bolivia, más, que se llama la turbulencia social, que, ha sido sistematizada por el Instituto Tavistock, dirigido a sembrar en la mente de los pueblos todo un conjunto de valores contrarios justamente a la convivencia propia de lo que es el ser, para hablar de ontología, lo que es el ser nuestro americano. Eso está ahí presente, el Instituto Tavistock, estamos hablando del Reino Unido, es experto y por supuesto en esta materia, y todo este conjunto de iniciativas dirigidas a corromper nuestro pueblo, más allá de, los orígenes de nuestro Estado, de ese Estado que se vino conformando desde la colonia, porque no me van a decir que nuestros aborígenes eran corruptos. ¿Eso procedía de dónde? Pues venía justamente de la invasión. En esos barcos de invasores venía algo más que los hombres, venían las ideas. Y en esa idea estaba una forma de vida acostumbrada justamente a la rapiña, al despojo. Hay que ver qué era lo que venían en esas calaveras, si de verdad venían familias o demás. No, no. Quienes venían ahí simbolizando la espada, ¿quiénes eran? Prisioneros. Esos fueron los que llegaron aquí. Y los que llegaron posteriormente, que algunos los llaman las águilas chulas, miembros de la nobleza estaban acostumbrados a que pues, igualmente vivían del despojo. ¿Y a qué vinieron? A saquear. Y esa mente, de alguna manera, impregnó el Estado, ese Estado colonial, que después se convierte en Estado republicano y que nuestro padre libertador establece justamente, sobre todo en el discurso de Angostura, los lineamientos fundamentales. Por eso persiguen a Bolívar, por esas ideas que expresa, primero el unionismo de toda de todo lo que es nuestra América Meridional, y en segundo lugar, la manera como debíamos nosotros conformar nuestra república. Era inaceptable para los centros de dominación mundial en el contexto de la primera revolución industrial que se generara y se creara una república de esa naturaleza. Y evidentemente van a imponer después de la muerte de Bolívar nuevamente el Estado propio ese que procedía de los lineamientos de la Revolución Francesa. Eso hay que decirlo. Y de allí, justamente, ese Estado que se apropia incluso de las riquezas del país, las malbarata y que las distribuye de manera absolutamente inequitativa,
sembrando miseria y hambre para todas las poblaciones, sobre todo en los países de la América Meridional. ¿Qué podíamos esperar? ¿Qué podíamos esperar? Sobre todo en esta última etapa del punto fijismo. ¿Qué podríamos esperar de un Estado de esa naturaleza? Claro, nosotros, hay que decirlo, nosotros no es que asumimos el gobierno a partir de 1998 con el triunfo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Nosotros somos más que una presidencia. Nosotros llegamos aquí, sino que lo diga el Día de la Dignidad, el 4 de febrero, con una propuesta ideológica, política, digamos no solo eso, filosófica, con con el impulso de un conjunto de paradigmas para orientar a la sociedad venezolana. ¿Cómo se llama? Está en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, como tú bien lo mencionaste. Es el paradigma del socialismo bolivariano. Es una propuesta esa. Ahora, esa propuesta está sembrada, sí, pero hay que regarla. Ese árbol que quieren hacer y crecer, definitivamente hay que regarlo. Yo creo que en la actual etapa el gobierno ha tenido una valentía extraordinaria. No lo digo al gobierno, va más allá del gobierno, porque bueno, la fiscalía no es el ejecutivo. O sea, los poderes de alguna manera están en base a ese pensamiento que debe encarnarse y que debe imponerse, están limpiando y deben hacerlo, profundamente deben hacerlo. Por eso, porque debemos impulsar los procesos de transformación. Nosotros no llegamos aquí para que las cosas se quedaran como estaban, eso lo decía el comandante supremo. Revolución es cambio. Más allá de las dificultades que nos presenten, tenemos que cambiar, tenemos que ir creando el nuevo Estado. De no hacerlo, digamos que esa visión, visión de Estado, esa cosmovisión de lo que es el Estado y lo que es la sociedad, venida de ese pasado horroroso donde fuimos dominados, va a colarse por los intersticios de la sociedad venezolana, y aquello que debía morir para dejar nacer lo nuevo se va a imponer. Entonces estamos todavía en el periodo donde lo que quieren hacer no termina de llegar a un nivel, digamos, sin retroceso, y lo que debe morir y desaparecer ese Estado corrupto, burocrático, antipático, despegado absolutamente de lo que es el Estado de las élites, atrapado por un grupo de élites. Ese Estado no quiere morir, y nosotros con estas acciones que estamos haciendo y con muchas más debemos procurar la sepultura de los valores, los elementos axiomáticos que eso, para decirlo en la palabra segales, la subjetividad y la narrativa con que este Estado pretende existir. Profesor, es decir, esa tesis gramsciana que está presente, hoy hay un Estado-nación, unas instituciones que irrumpen con ese modelo, con esa visión de la Cuarta República, porque ahí lo que vemos con ese accionar, una alcaldesa, pues, claro, no diputado, igualmente, un sinfín de funcionarios, eso era lo que pasaba antes. Claro. Pero antes no pasaba nada, antes era el silencio completo. Hoy no, hoy hay un resurgir de las instituciones, y por eso es que en este 4 de febrero creo que hay una nueva visión de cómo conmemorar un hecho, una visión y un punto de inflexión, profesor. Fue un punto de inflexión histórica de lo que era la Cuarta República y lo que tenía que resurgir hoy. Exactamente. Por eso digo que el 4 de febrero no ha terminado, está presente, porque ese 4 de febrero tiene los elementos fundamentales, las herramientas para combatir contra eso que está pasando, contra esa mentalidad. Y bueno, esto hay que decirlo sin alarmismo. Claro. Porque debemos alarmarnos, porque nuestra Fiscalía General de la República y nuestros cuerpos de seguridad le apliquen la justicia con todo rigor a quienes estando, siendo, alcaldes, diputados, miembros del Estado, miembros dirigentes incluso del Estado, incurran en hechos de corrupción. No, todo lo contrario. En vez de alarmarnos, lo que nos debe dar es mucha alegría de que tengamos los mecanismos, tenemos los anticuerpos para expulsar de nuestro proceso aquellos que manchen la honra, la dignidad
de quienes han ofrendado su vida como nuestro comandante supremo en la construcción de la Venezuela, esa Venezuela de la Quinta República, esa Venezuela socialista y bolivariana. Profesor, Como yo creo que hay que darle, ahí lo que usted dijo ahorita, es darle como un tributo a nuestro comandante supremo y a todos los que cayeron el 4 de febrero, estudiantes de la Universidad de Carabobo. Es recordar también hoy que cuando uno ve lo que los cuerpos de seguridad del Estado asumieron en PDVSA, meter los ganchos una cuerda de sinvergüenzas también ahí, por eso hay que recordarlo, y todo esto que ha pasado es rememorar un poco que esos esfuerzos que se hicieron ese 4 de febrero en el 92, 30 años hoy, vemos como hay un Estado que en Constitución, respetando el debido proceso, respetando las leyes y los derechos humanos, vemos cómo se está haciendo justicia. La justicia que pidió un pueblo ayer, hoy, sigue estando presente, pero eso es con un Estado bolivariano, con un socialismo que estamos construyendo. En esa Cuarta República no había nada, había se desdibujó completamente la humanidad, profesor. Todo eso lo que acontecía antes, había como una tranquilidad, un apoltronamiento de todo lo que era la gestión pública, no le importaba al pueblo lo que ocurría afuera, era una élite gobernando. Pero por supuesto, claro, por eso uno de los elementos categoriales fundamentales del proceso revolucionario bolivariano es la participación protagónica. Yo quiero decir lo siguiente sobre la participación protagónica, eso no es un regalo. La participación protagónica del pueblo para la toma de decisiones, que es la democracia participativa y protagónica, no es un regalo, es una conquista. Y digo que no es un regalo porque entendemos que ese viejo Estado que mencioné anteriormente va a tratar de bloquear esa democracia participativa y protagónica para retornar a aquella democracia de élites, aquella democracia participativa que algunos denominamos la democracia burguesa. Entonces, bueno, hay que decirlo, es una conquista, es el gobierno de los trabajadores de las comunidades, de las comunas, lo que estamos planteando, es el gobierno del pueblo, que el único ejercicio democrático no puede ser el voto. Y eso está muy bien consagrado, eso fue impulsado, esa es una bandera del proceso revolucionario bolivariano. Por eso usted ve cómo algunos sectores, eso está en la mente, ese no es un problema de malos o buenos, es que está en la mente del Estado y de quienes muchas veces ocupan cargos, el creer que bueno, que ellos están dotados de una discrecionalidad que les permite emprender e impulsar políticas públicas como les da la gana, cuando no es así. Cuando esas políticas públicas, los programas y los proyectos deben surgir al calor de la discusión y de la construcción popular. Eso a nivel de los trabajadores, a nivel de los vecinos, a nivel de las comunas, de los consejos comunales. Eso, ahora bueno, por supuesto que esa cultura de la élite impregna el viejo Estado y por eso es que hemos venido adelantando con un conjunto de leyes que tienen que hacerse en el marco de la realidad, hacerse viables, pues. Pero eso no se hace, como lo decía nuestro comandante supremo, por una cuestión de inercia. Es el determinismo, eso no, tranquilo, que eso se va a dar. No, eso lo logramos nosotros, en la medida en que participemos, que reclamemos, que estemos presentes en la toma de decisiones, que el pueblo no puede dejarse arrebatar ese protagonismo y esa participación. No es que yo voy a pedirle a alguien que haga algo a ver si me hace el favor. No, es que ese que está allí es un servidor público, es quien cataliza las decisiones tomadas por las comunidades. Eso tiene que ser de alguna manera una bandera, una bandera permanente en una lucha frontal contra el viejo Estado, contra la burocracia, contra la corrupción, contra la cultura de élites, contra la democracia representativa, democracia burguesa, que pretende retornar con su subjetividad para colarse y estar presente disfrazado de supuesto, disfrazado de rojo. Es que es así, porque hasta se disfrazan y se mimetizan. Sí. Y los escuchas tú hablando permanentemente de una revolución en la que no creen. Eso lo hemos visto y nosotros, los docentes, debo decirlo humildemente como docentes, que es lo que somos,
lo hemos presenciado y por eso los combates que damos en lo ideológico en cada una de nuestras aulas, porque las aulas son trincheras donde se van a confrontar ambas subjetividades, ambas narrativas, la vieja, aquella la que le hace, la que retorna con las corruptelas, con la burocracia y con las élites, y la otra que promueve la participación protagónica del pueblo. Ahora, y apreciado profesor, este es un aula también. Esta también es una trinchera. Tiene 7 claro que años. sí. Este es un aula que busca, con su sapiencia y todos los invitados que vienen, revolver un poco la conciencia. Estamos aquí estudiando, pero también esta aula perfecta para todas y todos los venezolanos y todos los que nos miran en esas redes sociales. Queríamos irnos a una pausa, ¿vale? Pues queríamos volver con esa visión de hoy, que ante unas medidas coercitivas unilaterales hay un pueblo y todo un Estado del cual está en la búsqueda de lograr ese Estado social, democrático, derecho de justicia, mantenerlo, fortalecerlo e ir con un salto adelante. Quiero saludar a Aviadora 91, Cruz Calla Saavedra 17, André Ina, MJ03913, Lorenzo Angiolillo, un saludo Lorenzo, Edu Vale 33, Oyame H, Eric Caure, Parte Soto 23 y Moima Marcano número 1. Quiero saludar a todas y todos los que estamos activos en esta fórmula perfecta que son las redes sociales. Tenemos aquí el Facebook de TVFan, pero también todas y todos por estas ondas hercianas audiovisuales que estamos en todas las cableras con nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y muy especialmente arrancando como siempre en Referente Informativo. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa. Volvemos otra vez en esa fórmula perfecta, ¿vale? Me pongo para este lado aquí porque hay que saludar también a los que están conectados en Facebook, ¿vale? Un saludo a toda nuestra audiencia. Y bueno, volvemos aquí con estos días memorables, pero son días que hoy están ya en 30 años. No es ninguna concha de ajo, ¿eh? Un ayer y un hoy, y un por ahora. Ese por ahora que está vigente en los corazones de una gran mayoría del pueblo venezolano, porque ese por ahora llegó con constitución, llegó impregnado de derechos, pero también de corresponsabilidades y deberes que tenemos que hoy estudiar. ¿Por qué? Porque uno de los mejores legados que está hasta aquí, está en la Constitución. Una Constitución que hoy es garantista de derechos, pero también somos todos corresponsables. Y ante unas medidas coercitivas unilaterales, todos los sectores de la vida nacional, sin distingo de raza, credo ni condición política, tienen que estar subsumidos, involucrados con este Popul Vux, que son estas reglas estratégicas del cual tú eres protagonista y partícipe. Todos. Estas son las reglas de juego. Aquí estamos todos. El que no esté aquí no puede estar aquí. Y por eso es que hoy celebramos 30 años, apreciado profesor, pero esa celebración hoy ante estas medidas coercitivas, ¿qué podemos nosotros ir fortaleciendo la conciencia? Porque no es poca cosa lo que ha aguantado el pueblo en todos estos años y continuamos a ver las caras duras de los gobiernos que pasan de Estados Unidos, ¿eh? Una cara dura. Y el nacional, el que haya nacido aquí y esté con esos caraduras, bueno, imaginemos qué podemos pensar hoy, pues. Bueno, fíjate, cuando yo decía que el 4 de febrero está vivito todavía, estoy hablando de eso. A ver, ¿de dónde sale esa capacidad de resiliencia? Que es resistencia más. Aparte de resistir, hemos avanzado. De resistir avanzando a resiliencia. ¿De dónde sale eso? Y esa resistencia que no es del gobierno ni es del Estado, es el pueblo completo. Es el pueblo y el pueblo en armas también, de su Fuerza Armada. Una resistencia frente al embate de uno de los imperios más poderosos que ha tenido la historia de la humanidad, sin la menor duda. Esa resistencia proviene de eso, de esa dignidad, de ese coraje, surgido de ese envión, que fue, bueno, la rebelión popular, pero la del 4 de febrero, la del 27 de noviembre, donde el pueblo en armas
Ese pueblo, con la bandera de la dignidad, insurgió para acabar con la ignominia. Eso está presente y ha estado presente en el combate de estos últimos años tan duro por el cual ha pasado el pueblo venezolano. Y hemos venido venciendo justamente con la bandera del 4 de febrero. Hemos venido venciendo al enemigo con estrategias acertadas. Hoy, definitivamente, claro, podemos decir que estamos en un proceso de recuperación, pero seguimos combatiendo, porque tenemos, o sea, es decir, quienes son poseedores, y yo quiero decirlo con mucha responsabilidad, quienes somos poseedores de la más grande riqueza en materia de hidrocarburos en el planeta, no podemos en ningún momento descuidarnos en momentos en los cuales se produce una situación, debo decir, de crisis energética, como la vemos en Europa, donde los precios del combustible fósil están por las nubes. En buena medida, esa disputa justamente por el control sobre esos recursos de hidrocarburos es lo que dio origen a esa situación creada desde el imperialismo estadounidense y de la corporatocracia que se da en Ucrania. Eso o sea, es decir, no nos engañemos. Lo que se pretende es presentar como una disputa por supuestamente por Ucrania, porque inventaron de que Rusia pretende invadir a Ucrania, no es más que una confrontación que tiene como, digamos, como objetivo frenar, digamos, el impulso de la venta de hidrocarburos de Rusia a Europa a través del Nord Stream 2. Eso es claro. O sea, por eso es que cuando nosotros decíamos que desde que se inició el siglo XX todos los conflictos tienen un enorme tufo a petróleo, veámoslo de esa manera. Entonces, bueno, si eso es contra Rusia, que bueno, que tiene cantidades muy grandes de gas y también de petróleo, pero no más que nosotros, ¿cómo será con nosotros, que somos los poseedores de esa gran riqueza y estamos prácticamente al frente de las costas de los Estados Unidos de Norteamérica? Por supuesto, entonces quienes nos sentimos poseedores de una riqueza de esa naturaleza, tenemos la obligación de estar absolutamente pendientes de amenazas y ataques procedentes de quienes de alguna manera pretenden hacerse de nuestros recursos naturales. Y en este sentido estoy hablando ya, no estoy hablando de Estados Unidos como pueblo, no, estoy hablando del imperialismo, que es mucho más que el pueblo estadounidense, no es el pueblo estadounidense, son las élites, porque ese gobierno de Estados Unidos, que es el títere de las grandes corporaciones, incluyendo las corporaciones, por supuesto las corporaciones energéticas, que ya todas las conocemos, evidentemente va a procurar en este estado de incluso de escasez, porque ha disminuido la cantidad de producción de hidrocarburos en Estados Unidos después que quedaron desenmascarados con aquella mentira del petróleo de esquisto, o lo que llaman por fracking. Dicen que la mentira tiene patas cortas. Hoy nos damos cuenta de que hay un déficit en la producción petrolera y definitivamente el enemigo, el imperialismo, se hace más peligroso. Por eso no podemos descuidarnos. No podemos pensar en ningún momento, y eso tenemos que decirlo con mucha claridad, que las grandes corporaciones dejarán de realizar intentos permanentes por deponer nuestra soberanía y nuestra independencia. Entonces, el pueblo venezolano tiene que estar claro de dos cosas: de que el imperialismo continuará. No existe imperialismo bueno, eso es mentira. Cuando ponen la cara de cordero es cuando más peligrosos son. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que estar claros de que el Estado que tenemos todavía es el Estado de la democracia burguesa, y que ese Estado tenemos que transformarlo, y que tenemos que transformarlo en un combate permanente, de que aquellos que piensan que no, bueno, ya basta, vamos a tranquilizarnos, no vamos a realizar más cambios para que no haya conflictividad, están equivocados. La revolución es cambio. Nosotros no llegamos aquí para dejar, en nombre de una paz relativa, una paz sin justicia, una paz sin equidad,
para dejar las cosas como están. Nosotros llegamos aquí para transformarlas. Y tenemos que impulsar justamente toda nuestra potencialidad debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, a mejorar sustancialmente las condiciones materiales de existencia. No, esta revolución tiene vocación proletaria, tiene vocación de pueblo desposeído, de los que históricamente fueron desposeídos y marginados. No es con la burguesía, no es que a los sectores productivos, empresas grandes, las vamos a perseguir. No, claro que no hace falta. Ellas deben emprender un proceso productivo para sustituir aquella oligarquía malandra, parasitaria, que fue la que estuvo presente durante prácticamente todo el siglo XX. No, pero no es la vocación nuestra, justamente, impulsar el aparato productivo con vocación nada más de los pudientes. No, es la producción social, es en todo caso con vocación de pueblo, del pueblo, ese pata en el suelo, como dice, de donde somos nosotros, del pueblo desposeído. Ahí debe ir nuestra acción, no solo la acción social, que por supuesto que los enormes sacrificios hechos por el Estado, por nuestro gobierno, son significativos, los resultados lo vemos, que aún con este asedio y este bloqueo tremendo, tengamos todavía un sistema de salud que ha garantizado que la pandemia afecte lo menos posible a la población venezolana, no es cualquier cosa. El hecho de que nuestros jóvenes puedan estudiar en primaria, secundaria, por supuesto en las instituciones universitarias, incluso las instituciones de posgrado, estén en las aulas, implica un esfuerzo tremendo por parte de un Estado que dedica la mayoría de sus recursos a los programas sociales. Pero, ¿que no es suficiente? No es suficiente. Claro que no es suficiente. Y que estoy seguro que más temprano que tarde, porque es indispensable, hay que honrar definitivamente la capacidad adquisitiva de los millones de trabajadores del sector público a quienes el bloqueo y el asedio les ha detonado prácticamente el salario. Eso es una obligación y entendemos que nuestro gobierno deberá, en lo inmediato diría yo, generar y realizar líneas que permitan restablecer esa capacidad adquisitiva para que pueda realizarse la expansión de eso que denominamos la economía real. En eso estamos. Creo que ahí, apreciado profesor investigador, es una de las primeras líneas gruesas a nivel estructural que hay hoy pendiente, pero en contraparte ante el bloqueo y lo que es las medidas coercitivas, el sector público, nuestra y nuestros pensionados, es una visión que nuestro gobierno, nuestro presidente, que es un presidente que es honesto, éticamente, y en todo lo que es la visión holística, en manos de él. De ahí para abajo, bueno, aquí yo pongo las manos por él, yo digo de frente, por él directamente, igual que hoy por el fiscal general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos motores que están ahí que uno ve, la visión. Ahora, de ahí para abajo, bueno, ahí están los sistemas de inteligencia y contrainteligencia, porque uno sabe que Nicolás, primero no es nada más el legado que es importante de Chávez, es lo que tiene bajo los hombros atrás. Igualmente que nuestro fiscal general de la República, lo que está haciendo a lo interno de ahí, nido de problemas que heredaron ahí de una señora, que lo que hizo fue implosionar todo nuestro Estado y parte de un poco de muertos que condenamos con esas guarimbas, porque ella fue parte de eso y está escondida por ahí, la ex fiscal general de la República. Pero con todo esto es una deuda que hay con nuestra administración pública, que esas líneas gruesas de nuestro gobierno tiene que asumir de verdad, con todo esto que estamos hablando de esta guerra multidimensional, la fragmentación del Estado-Nación. Quería permitirme saludar a nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, ¿vale? Ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, éticamente también blindado con todos estos temas que estamos hablando, ¿vale? Igual que nuestro comandante y jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, el fiscal general, miren, nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, ¿vale? Activos siempre, es la Unión Cívico-Militar Perfecta, Guada 27, Hurtado.Luis.Alberto, Eric Aure, Nay José Castillo y Everín Onicia. Saludar a todos y todos, vamos a irnos a una pausa, ¿vale?
Vamos a saludar a Guada 27, igualmente Hurtado.luis.alberto, Erika Aure, ya José Castillo, Evelyn Onicia y RDA 2021. Saludar a todas y todos que están activos en Facebook de TV Fan. Es hoy una nueva fórmula de estar en las redes sociales y también estamos por estas ondas hercianas audiovisuales que se emiten desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, porque ahorita con esto, apreciado profesor, con este Facebook nos pueden ver en cualquier parte del mundo, ya al pasarlo por ahí, ya nos pueden ver entonces desde aquí de la República Bolivariana de Venezuela, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sale referente informativo. Tenemos 7 años activos en este nuevo año que estamos activos en el 2022. Enamórate de TV Fan. Estamos hoy con el profesor, con investigador Henry Navas Nieves, y del cual hemos hablado hoy de 30 años que remontamos hoy con una gesta histórica, un punto de inflexión que rompió el paradigma del cual estaba sumergido un Estado representativo y resurgió luego con una Constitución, con la participación y el protagonismo, como nos lo ha estado explicando nuestro profesor y postdoctor Henry Navas. Y hoy, en esta hoja de ruta, en 30 años, hay una nación que está hoy irrumpiendo, insurgiendo a ese imperio que no baja porque tiene sus intereses aquí, quieren apropiarse de todas unas materias primas que no son de ellos. Y a la vez hay un Estado-nación, hay un pueblo y hay un gobierno digno, un gobierno que éticamente está activo siempre en la defensa y en los intereses nacionales ante los intereses del gobierno de Estados Unidos y de las transnacionales. Es decir, hoy en estos 30 años podemos decir que el legado de nuestro comandante Chávez, de los que cayeron en esa gesta histórica, está presente, apreciado profesor. Pero claro, no solo está presente, está, digamos, presente y siempre consecuente, porque el combate está en plena, digamos, en pleno desarrollo. O sea, es decir, cuando nosotros decimos, bueno, la vigencia, el 4 de febrero está presente, no es meramente una expresión, es porque eso está presente. En reiteradas oportunidades lo hemos manifestado, no es un asunto meramente académico. De eso depende la sobrevivencia de nuestra experiencia civilizatoria como lo que somos, como venezolanos, como nuestroamericanos. No es cualquier cosa lo que estamos impulsando. Y vemos cómo se da el combate en todas las trincheras. ¿Dónde está el 4 de febrero? En los esfuerzos hechos por nuestro presidente con las 3R. Por ejemplo, cuando de alguna manera establece nuevas estrategias para seguir impulsando el proceso, para que nuestra revolución llegue a un nivel donde no haya retorno. Lo vemos en nuestras aulas. En la actualidad vemos cómo grupos de docentes, de académicos, se enfrentan justamente a la cultura, a esa subjetividad que proviene de la democracia burguesa que impone justamente una democracia de élites. Lo vemos en nuestras aulas, lo vemos ahí en el IAESEN, en la Universidad Militar, lo vemos en la Fundación Centro de Estudios de Seguridad y Desarrollo Integral, quien por cierto convoca para este 8 de febrero un ciclo de conferencias que tiene que ver con las propuestas de las 3R impulsadas por nuestro presidente. Eso es una realidad. ¿A través de dónde? De un conjunto de cuadros, porque estos académicos son cuadros revolucionarios, que están haciéndole contrapeso a aquello que surgía del famoso grupo de IESA Boys, como le decíamos, adscrito al pensamiento neoliberal. Bueno, un grupo de académicos está impulsando ese ciclo de conferencias que se va a realizar el próximo martes, hay que decirlo, para salirle al frente a la postura corporativista, gerencial corporativista, impuesta desde la subjetividad de la corporatocracia y del imperialismo estadounidense, para impulsar no gerentes, sino líderes en materia productiva, líderes comprometidos con su pueblo. Esa es la idea. Y sobre todo apoyar a eso que nuestro presidente llama los nuevos emprendimientos, dotarlos de contenido, de direccionalidad ideológica y política. No le tengamos miedo a esa palabra, porque lo que existe en la actualidad
en el imaginario de los venezolanos, es un combate permanente entre los valores que tratan de imponernos de los medios de comunicación, desde algunas instituciones educativas privadas, que son los valores de la corporatocracia, y nosotros empeñados en retornar a nuestra axiología, digamos, a los elementos fundamentales nacidos del esfuerzo del envión republicano después de 14 años de guerra, presentado por nuestro libertador Simón Bolívar en 1819 de la manera más acabada en el discurso de Angostura del 15 de febrero de ese año. Bueno, eso es lo que, y retomado por nuestro comandante supremo a partir del envión extraordinario de ese punto de quiebre que fue el 4 de febrero de 1992. Sí, fíjese, profesor, y hay algo muy importante que hemos hablado hoy, pues, que ese embrión está presente porque hubiera sido otro pueblo y hubiera ya saltado completamente en lo que pretende y lo que ha sido hoy un modelo como aconteció en Irak y Libia. Un pueblo que prácticamente hubo como una implosión interna. Es un pueblo hoy que, a mi criterio, pueblo que tenemos una cultura solidaria, una cultura de paz, de tranquilidad. Somos diferentes. Las y los venezolanos, los que habitamos aquí, somos muy diferentes a otros pueblos, y por eso es que hoy, en esta fórmula perfecta, con un Estado-nación perfecto hoy, adecuado a los nuevos tiempos, estamos rompiendo paradigmas y estamos logrando fundamentarnos en el paradigma bolivariano. Sí, pero y cuando decimos pueblo, estamos hablando de pueblo en armas. Estamos hablando de nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que, por cierto, hay que decirlo, sin pretender ser, tampoco podemos pecar de la falsa modestia. Nuestras Fuerzas Armadas no es igual a otras Fuerzas Armadas. Nuestra Fuerza Armada surgió justamente de nada más y nada menos del pueblo, aquellas academias que surgen de 1810 y se consolidan en 1811, estaban conformadas por ¿quiénes? Por el pueblo. Estoy hablando de Debussy, estamos hablando de Lino de Clemente, que fueron los primeros, de las primeras academias, porque aquí se nos ha pretendido vender de que la Academia Militar de Venezuela nace de aquella incorporación de la doctrina prusiana proveniente de Chile, que trajo Juan Vicente Gómez. No, nosotros ya en 1811, 1810, en adelante, empezamos a prefigurar lo que es una academia militar dotada del pensamiento revolucionario que dio lugar a los procesos de independencia y que culminó con la expulsión del Imperio Español del continente americano. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Por eso es que nuestra Fuerza Armada, evidentemente, es una Fuerza Armada diferente, comprometida con el ideario que vio nacer nuestra República. Y por eso decimos el pueblo en armas. Por eso era imposible que nuestra Fuerza Armada pudiera callarse frente a la situación de depauperación y de miseria que vive el pueblo venezolano durante el punto fijismo. Por eso se rebeló para justamente producir el 4 de febrero de 1992. Bueno, profesor, por el día de hoy quiero agradecerle todas estas reflexiones, quiero saludar a toda la audiencia que está siempre activa, saludar a todos nuestros héroes anónimos, esos organismos de inteligencia y contrainteligencia, ustedes son los preventores, y quiero saludarlos porque sabemos el esfuerzo que uno ve, que uno ante toda esta guerra y también a estos enemigos internos están neutralizando. Saludar al SEBIN, a la DIGESIN, a todos los organismos policiales de alto calibre, porque también ustedes son parte de una familia que sin salario, como estamos todos combatiendo. Honor a quien honor se merece, ¿vale? Así es. Igualmente a todo nuestro pueblo. Bueno, por el día de hoy estuvimos compartiendo con el doctor Henry Nava. Quiero saludar a Essen, a nuestro general González Moreno, a nuestro coronel Rojas, a toda la familia de IAESEN y de la Universidad Militar. Esperemos que pasen un feliz día y nos vamos con una música bella, ¿vale? Nos vamos con Armando Martínez, nos vamos con esa música perfecta, que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.